bastante, les pido que compartan esta directa porque es un tema que ya nos está afectando. Veo venir una cuestión y quiero hacer todo esto público, sobre todo las personas que estamos trabajando en las denuncias a UNICEF, en las personas que se han sumado a la campaña, pero sobre todo a las personas que estamos ayudando para que esto nos sirva de experiencia. Y yo en lo particular, sepan lo que voy a hacer de momento. Buenos días, bendiciones y compartan. A ver, la directa la voy a hacer por dos temas. El primer tema es el caso de Christopher. Las personas que van a mi privado y me preguntan qué está pasando con Christopher es lo siguiente. A Christopher le estamos gestionando una visa humanitaria, o hay alguien muy interesado en ponerle un parol humanitario para resolver la situación de Christopher. Recordar que Christopher es un niño que fue abandonado por su mamá y además su papá se suicidó y está al cuidado de su abuela. Que su abuela no trabaja para atenderlo y estamos haciendo varias gestiones. Gracias a muchas personas que se sumaron, se le logró comprar a Christopher la casa en Bayamo, a 5 minutos del hospital, con todas las cosas adentro, porque teníamos la esperanza que iba a poder ser operado en Cuba. Esperanza que ahora mismo no es una esperanza, no existe. Esa posibilidad no existe. Por lo que nos dimos a la tarea de hacer los pasos para la visa humanitaria o parol humanitario, porque hay dos posibilidades, pero para eso todo el mundo sabe que es un poco complicado cuando se trata con menores que no tienen a papá y a mamá. Por tanto y demás, a partir de ayer comenzó la campaña para recaudar para Christopher las cosas que debemos hacer, porque hay que contratar un abogado para lograr que la abuela tenga la guardia y cuidado del menor, o la custodia legal del menor, mejor dicho, disculpen, para que ella pueda salir con el niño, porque de lo contrario no se puede. Además, hay que contratar un notario para que nos haga los poderes pertinentes de poder sacar pasaporte y demás y demás. Entonces, todo eso lleva recursos, por lo que decidimos volver a montar la campaña para que Christopher pueda tener lo necesario para su abogado, para el notario, pero además para los alimentos, porque al no trabajar la abuela y no hay más nadie responsable que asuma, debemos ayudarlo. Los invito a todas las personas que deseen colaborar, van a mi privado y le decimos número de tarjeta y CEL. No hay tarjetas públicas para publicar, para que no haya controversia. Van al directo a mi privado, al de Michaela, al de Ogdiel, al de Isol, y ellos les dan el CEL y las directas y las tarjetas. No hay tarjetas públicas para que no sean utilizadas indebidamente. Bien, ahora, este segundo tema que voy a tratar es bien delicado y quiero que me presten mucha atención. Compartan. A ver, es el tema del padre, el niño que está en el hospital por un ahogamiento incompleto, que ayer se publicó que no era cierto. Bueno, aquí voy. Yo he tenido una lección de vida. En estos momentos, Díaz Niurka Salcedo Verdecia, si no creía en las iglesias, ahora creo menos. Ahora creo menos. Y que me perdone el pastor que fue hasta el hospital y dio su declaración. Fíjense, que me perdone y que me perdone Dios. Ese es el que me tiene que perdonar. En primer lugar, a partir de ahora, los casos que yo vaya a atender los verifico yo. Aunque me toque ir a Bayamo, a Granma, a Italia, a Japón, yo, a partir de este momento, no creo en nada ni en nadie. Ayer, el caso fue verificado o lo visitó un pastor, el cual dice de que la mamá no había abandonado al niño, que el padre había dicho en su publicación que era padre soltero. A los papás, esto es para el papá también, al papá
le explico que las redes sociales son así y que tú lo negro no lo puedes poner blanco, ni lo puedes aumentar. A ti te invito a que cuando vayas a hacer una publicación, la llames por su nombre, porque no tenías que decir que era padre soltero, sino que la mamá estaba en el hospital y estaba también atendiendo al menor. No que estabas tú solo con el niño, venderte de esa manera y entonces ahí mismo aparece la seguridad del trabajo con su mano negra, hacer la seguridad del Estado con su mano negra, hacer el descrédito de los que sí estamos trabajando. El pastor fue hasta allí, la mamá le dijo que no, ella no había abandonado el niño, estaba allí y ahí se forma la confusión. El niño sí está en el hospital, siempre yo lo dije, el niño está en el hospital. Y también yo dije que en ese momento no carecía de los medicamentos porque fue lo que dijo la mamá y fue lo que dijeron los médicos, los cuales tampoco yo personalmente no le creo. Pero lo más triste de este caso es que un pastor haya dicho cosas que no son. Porque para mí, las iglesias por encima de todo deben tener respeto a la humanidad. En este caso, respeto a un menor que se encontraba en el hospital. El padre falló a venderse como él solo en el hospital y no era cierto. Por tanto y demás, en lo que a mí respecta, me aparto de ese caso porque no me gusta y lo lamento por el niño. Lo siento. Pero bueno, el niño está recibiendo ayuda. Está recibiendo ayuda. Pero lo más triste y la lección es que no podemos confiar en nadie, sino en lo que nosotros veamos con nuestros ojos. Y también decir públicamente que ya la seguridad del Estado está haciendo su trabajo porque le molesta lo que estamos haciendo. Porque le molesta todas las denuncias que hicimos en la UNICEF. Porque le molesta que las personas dentro de la isla estemos diciendo que no hay medicamento, que están dejando morir nuestros niños. Para ti, dictadura que me miras. Para el mundo que me mira. No hay medicamento. Cada día más son los niños que carecen de medicamento. Cada día más fallecen niños por medicamentos en Cuba. Montones de niños desatendidos, postrados, sin colchón antiescaras, sin cremas para sus escaras. Eso es lo que a ustedes les molesta. Que nosotros los estamos diciendo al mundo con pruebas. Ustedes podrán hacer todas las campañas de descrédito que quieran. Yo, Díaz Niurka Salcedo Verdecia, no voy a parar. A mí o me matan o me encarcelan. Sencillamente, no voy a parar. ¿Por qué? Porque quiero un futuro mejor para mis niños y para todos los niños. Ya ellos comenzaron a molestar a mis amigos, a esos que están etiqueteados en mis publicaciones. Ya Michael fue citado, preguntándole de dónde me conoce, si tenemos contacto, si me llama por teléfono y demás. Y pregúntenmelo a mí. Yo, Díaz Niurka Salcedo Verdecia, voy a acompañar a las madres a donde sea. A donde sea, bien, no voy a parar. Podrán bloquearme las líneas que les den la gana. Compro otras. Y quiero que sepan que ya están haciendo campaña de descrédito para todo el trabajo que se está haciendo. No me importa lo que ustedes digan y hagan. Yo hago lo que creo correcto. Y creo que el pastor mintió. Y me importa un bledo lo que el pastor diga de ahora por delante. Y el pastor y todo el que le siga la rima. Y si fue hasta el hospital como fue, lo que hizo estuvo mal. Porque por encima de todo hay que ser humano y decir la verdad. Si no hay medicamento, no lo hay. Pero el padre también se victimizó como lo que no es. Porque allí hay una madre. Por tanto, y además los dos mintieron. Y como los dos mintieron, me aparto de este tema. Última aclaración y no hablo más del asunto. Yo, en lo personal, los casos que atiendo, intento hacerlo lo mejor posible. Pero, como es de esperar, siempre estará la mano negra de la seguridad del Estado para fastidiarlo todo. Se habían tardado demasiado.
sepan que lo único que van a conseguir con su actuar, lo único que van a conseguir es que hagamos lo que toca antes de tiempo, porque igual lo vamos a hacer. Aunque a ustedes les moleste, las madres sí se están uniendo. Las madres sí están trabajando. Las madres están perdiendo el miedo. Porque lo que ustedes comunistas no se dan cuenta, que habemos madres que por nuestros hijos hacemos lo que tengamos que hacer. Y ahí me incluyo, lo que sea. Así que su miedo aumente, tiemblen, pero también que aumente su creatividad. Porque nosotras, las madres, no vamos a permitir que nuestros niños se mueran de hambre, de necesidades, miseria, falta de medicamento. No lo vamos a permitir, sepan. Así que invéntense todo lo que ustedes están inventando. Lo digo por última vez. Yo, Díaz Niurka Salcedo Verdecia, no voy a parar de denunciar. No voy a parar de ayudar. No voy a parar. Y si las madres me contactan, les voy a responder. Y si las madres se juntan, con ella voy a estar. Les guste o no les guste. Me metan presa o me maten. Para que ustedes lo sepan. Porque lo que no había hecho público tampoco, y lo voy a hacer, es que hace poquito me chocó una moto caminando. ¿Bien? Porque ni eso puedo. O ni eso quieren que yo haga. Que salga, que camine, ni que monte bicicleta. Nada. Pues sepan que no me voy a quedar tranquila. Sepan que me voy a juntar como estoy junta a las madres. Sí, porque las madres no están solas. Ni aquí, ni afuera. Y cada una de las madres que ustedes sean capaces de tocar una, se van a sumar dos. Porque lo que ustedes no entienden, que las madres son como leonas cuando son verdaderas madres. Y que ustedes no entienden que la necesidad del país cada día, la situación económica del país empeora. Y que ustedes lo único que hacen es aumentar la represión. Y amenazan. Pero que la gran mayoría de esas madres da la vida, si fuera necesario, por un futuro mejor para sus niños postrados, con necesidades básicas sin poder cubrir. Miren. Ahí ven. Toda golpeada, ¿verdad? Nada de lo que a mí me sucede es casual. Y si lo único que ustedes están queriendo conseguir con esto, que yo sienta miedo, les digo que yo el miedo lo perdí el día que estando en la prisión, mi padre murió y ustedes no me dieron la oportunidad de despedirme. A partir de ese día juré trabajar incansablemente por lo que a ustedes les molesta. Entonces, a Díaz Niurka Salcedo Verdecia solamente la para la muerte. Y si me encarcelan dentro de la prisión, voy a hacer lo mismo que hago aquí. Así que ustedes escogen. No voy a parar. Voy a seguir ayudando a las madres. Las madres no están solos. Ojito, estoy pendiente y me comunico con ellas todos los días. El día que una madre no me responda, la doy por desaparecida. Y voy a ir hasta donde está la madre. Lárguense. Lárguense. Dejen el país sin ningún dirigente. Si ustedes no dirigen nada, ustedes lo único que hacen es robar. No vamos a parar. Las madres no están solas. Las madres en cualquier momento les van a dar a ustedes una lata que como único lo van a resolver es largarse. Nosotros estamos cansados. Estoy cansado de salir en las redes a pedir ayuda. Sí, a pedir ayuda, a mendigar $1, sí, para poder ayudar a un niño.
Entre eso y salir a la calle, lo que toca es salir a la calle. Y yo lo sé. Lo que no puedo salir sola. Pero no estoy sola. Y las madres están loquitas por salir. Así que llámense a capítulo. Lárguense. Y ojito con tocar una mamá. Ojito. Están llamando a los amigos. Llamaron a Michael, que es del grupo de ayuda humanitaria. Lo intentaron persuadir, amenazar, que si me ha contactado, que si me ha visto. ¿A ustedes qué les importa? ¿Qué les importa? Si ustedes no resuelven nada, ustedes no tienen vergüenza. Los niños se están muriendo.